Andutriba. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo nuestro querido público desde cualquier lugar del mundo. Esto es Clio Dialoga en épocas de pandemia 2020. Clio Dialoga es un programa de radio sobre historia de la Universidad Nacional de Salta, Argentina, y es un proyecto que surge desde el 2016 como una iniciativa de estudiantes, graduados y docentes de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades, como un punto de encuentro entre la historia y la sociedad. En este contexto de aislamiento por la pandemia COVID-19, el denominado coronavirus, lanzamos un ciclo especial de entrevistas de manera virtual. No conforme con entrevistar a grandes intelectuales de nivel regional, nacional e internacional, como fue Fernando Devoto, Alejandro Eugenián, Alejandro Cataruza, Waldo Ansaldi, Jorge Hellman, Carlo Ginzburg, Giovanni Levi y Carlos Aguirre Rojas, hoy tenemos el lujo y la inmejorable oportunidad de presentar diálogos con Roger Chartier. Para empezar, a modo de presentación, debemos mencionar que el profesor Roger Chartier tiene entre sus principales estudios estudiante de la Escuela Normal Superior de Saint-Cloud entre 1964 y 1969, es licenciatura en Historia en la Sorbona en 1966, el máster en Historia en la Sorbona en 1967 y el asociado en Historia en 1969. En el ámbito de su carrera se destacan como profesor invitado en varias universidades de Europa, como de América, director de estudios en la Facultad de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales desde 1984 hasta el año 2006, es profesor en el Colegio de France en la cátedra Escritura y Culturas en la Europa Moderna desde el año 2007. Entre sus distinciones académicas y honorarias se destacan que es miembro correspondiente a la Academia Británica, doctor honoris causa de la Universidad Carlos III de Madrid, presidente del Consejo Científico, el BNF, el doctorado honoris causa de la Universidad de Santiago de Chile, el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba y el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. Una vez resumido el vasto CV de nuestro entrevistado, vamos a explicar brevemente el sistema en el que se va a desarrollar este encuentro. Para ello es que este diálogo se va a dividir en tres ejes centrales. El eje 1 se va a centrar en la trayectoria intelectual, que va a estar a cargo del profesor Facundo Maiza, el cual también es productor de Clio Dialoga, y es recientemente graduado de la carrera del profesorado de Historia de nuestra universidad. El eje 2 se va a centrar sobre la historia cultural, historia de la lectura y libros, a cargo de Carolina Ochoa, que también es productora de Clio Dialoga, y estudiante del profesorado y licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de Salta. Y el eje 3, que va a estar centrado de interés social e interpretaciones en torno a conflictos socioculturales actuales, y va a estar a cargo del licenciado Rubén Emilio Correa, que es docente e investigador invitado de la UNSA. Bueno, hecha la presentación, buenos días a todos y buenas tardes. Buenos días. Bueno, muy buenas tardes para usted, muy buenos días para nosotros. Como dijo Maximiliano, que nos olvidamos de presentar a él, es estudiante de la Universidad Nacional de Salta y es el conductor general de nuestro programa. Queríamos comenzar esta entrevista, ¿sí? Este diálogo con usted, ¿sí? Partiendo de la trayectoria intelectual, como había mencionado también Maximiliano, partiendo de una pregunta, ¿sí? En torno a un contexto. Nosotros sabemos que nació el 9 de diciembre de 1945, ¿sí? Justo a fin de la Segunda Guerra Mundial, y queríamos saber cómo esto ha impactado o ha influenciado en su adolescencia, en su infancia o en su juventud. Bien, buenos días a todos. Siempre tengo un poco de problema con la dimensión biográfica o autobiográfica, y por una razón teórica. Ustedes se acuerdan cómo Pierre Bourdieu había mostrado que el tipo del discurso biográfico, peor, autobiográfico, está siempre amenazado por peligros, y los peligros de las ilusiones retrospectivas.
por un lado, la idea de transformar un relato de vida como una necesidad, como si las cosas debían acontecer de esta manera, cuando en la realidad de nuestras experiencias lo importante son los encuentros inesperados, las casualidades, los azares, las oportunidades. Y en segundo lugar, un segundo peligro es de transformar en algo absolutamente singular lo que es una serie de experiencias compartidas por la misma generación, por el mismo grupo intelectual, por la misma coyuntura. De esta manera siempre estoy un poco con desconfianza frente a este discurso autobiográfico, pensando que finalmente no es el individuo mismo que es el más apto para pensar todas las determinaciones que han definido su trayectoria. Me parece que hay un riesgo en el éxito que ha encontrado la iniciativa de Pierre Nora de la egohistoria. Evidentemente la tentación es fuerte, la gente le gusta hablar de sí mismo, tal vez más que de los otros, pero me parece que debemos resistir a esta tentación y pensar que cuando estábamos hablando de sí mismo, siempre estamos amenazados por estas trampas. De esta manera puedo intentar, para responder a sus preguntas, imaginar lo que sería una forma de aproximación sociológica del destino particular de un individuo ubicado dentro de una serie de coacciones, límites, experiencias compartidas. Entonces, la manera a través de la cual había recibido y pensado esta parte del eje trayectoria intelectual, pensando que lo importante es mostrar que una trayectoria nunca es una trayectoria absolutamente singular y que para el individuo es difícil de reconstruir sin caer en la trampa de la necesidad o en la trampa de la singularidad sus propias experiencias. Entonces, no sé cómo responder a su pregunta. No lo sé. Hay historiadores que han estudiado las generaciones de la posguerra, Segunda Guerra Mundial, que han tal vez mostrado que en este momento de reconstrucción de las sociedades después de la guerra, que había tanto una serie de coacciones, imposiciones y al mismo tiempo algunas oportunidades, pero en relación con la infancia o la adolescencia, no me parece que se puede vincular con la trayectoria después intelectual o profesional. Entonces no quiero establecer una decepción, pero yo no me siento cómodo con el discurso autobiográfico y me parece que hay abuso hoy en día porque la tentación de la egohistoria es fuerte. Como lo decía, a la gente le gusta hablar de sí, pero no yo. Bien, nos parecía muy interesante lo que nos venía comentando y por ahí, así como haciendo una reflexión sobre la trayectoria intelectual, estaría bueno que nos comente cómo fueron sus inicios, por qué elige la carrera, cómo fue su ingreso en la universidad, tuvo militancia política, con quién se formó y de qué círculos académicos participó. Las cosas empiezan en los años 60, cuando empecé los estudios universitarios, como lo fue recordado en la École Normale Supérieure de Saint-Cloud. El contexto era, por un lado, un contexto de la enseñanza de la lectura de los clásicos de la tradición francesa, de los anales, evidentemente, Febvre, Brock, Brodel, también Pierre Vilar, Ernest Labrousse, todo este corpus que ha definido
en los años 30, en los años 50 y 60, los paradigmas dominantes de la perspectiva de los anales, una historia social, una historia económica y, si se piensa en la obra de Lucien Febvre o Marc Bloch, también una historia de las prácticas o formas culturales. Lo importante en los años 60, me parece, era que en Francia, pero no solamente en Francia, pienso que el caso italiano podría ser comparable, la creación de muchas colecciones de historia en las grandes editoriales francesas. Y para algunas de esas colecciones, el formato del libro de bolsillo, que permitía un acceso barato a traducciones. Me acuerdo de la traducción de Hobsbawm, acceso a formato reducido de las grandes tesis de doctorado en la manera francesa, Le Roy-Ladurie, Goubert, y también el acceso a las novedades. El caso de una colección en Fayard dirigida por Richet y Furet, de una colección famosa dirigida por Philippe Pariès y Robert Mandrou en Plon, o de una colección que todavía existe, que es la colección Archive, que era dar en un formato de bolsillo barato documentos comentados sobre un tema historiográfico. Me parece que esta transformación de la posibilidad de tener acceso a los textos de historia y de historiadores importantes fue un elemento esencial, no solamente para la difusión o la apropiación de la tradición francesa misma, la de los anales, sino también para abrir nuevos horizontes, nuevas perspectivas. Lo que para mí fue reforzado, pero pienso que es también una experiencia más o menos compartida, por la primera estadía en los Estados Unidos en 1976 en Princeton, y que me permitió de pensar que se debía confrontar su propia tradición historiográfica, fundamentalmente nacional, con otras propuestas, con lecturas llegadas desde fuera. Y fue a partir de este momento que me ha parecido fundamental el entrecruzamiento entre lo que puede ser como un zócalo, como una referencia, una matriz esencial, la tradición historiográfica en la cual cada uno se formó, con las lecturas, las apropiaciones de otras tradiciones totalmente ignoradas a menudo por la tradición nacional. Y de ahí, si se piensa en los trabajos sobre, pero más para el segundo eje, en los trabajos sobre la cultura escrita, evidentemente, la tradición francesa que había leído era la tradición de la aparición del libro, el libro famoso de Febvre y Martin, y una historia estadística, geográfica, social, del mundo de la edición del libro, pero que se debía necesariamente confrontar con los aportes de la tradición anglosajona, como dicen los franceses, que era la tradición de la bibliografía, de la sociología de los textos, de una forma de crítica literaria, o la grande tradición italiana de Armando Petrucci, la cultura gráfica, la totalidad de las producciones y prácticas en relación con lo escrito en una sociedad particular. De esta manera me parece que un elemento esencial en una trayectoria historiográfica es el encuentro entre tradiciones diferentes, a menudo que se ignoran o ignoraban recíprocamente, y que permite alianzas, definición de nuevos campos de investigación, entrecruzamientos. Lo que fue reforzado es también un resultado del periodo que discutimos en los años 70, 80, 90, una intensificación de los intercambios
congresos internacionales, invitaciones para universidades extranjeras, cursos que he dado en varios países, particularmente en Argentina o Brasil. Todo fue una edad de oro, no para todos, pero para los historiadores que podían participar de este movimiento, fue una edad de oro para los descubrimientos de las tradiciones ajenas y para la construcción de nuevos espacios de investigación situado, ubicado en la convergencia, la confluencia, el mestizaje entre varias tradiciones nacionales. Y lo estoy diciendo hoy porque me parece que hay un peligro, tal vez, en el paradójico en el mundo de la globalización. El mundo de la globalización que aparece como un mundo de los intercambios, de las redes universales, de la comunicación inmediata, de las redes sociales. Historiográficamente tiene una tendencia a un reflujo sobre las referencias lingüísticas, monolingüísticas. Una razón de esto es evidentemente la dominación del inglés, que define una lengua única de la producción y comunicación científica, o que se piensa como única, y en general, como contrapunto, solamente se ve en las notas de pie de página, en los trabajos de investigación, en los libros, una bibliografía que casi exclusivamente maneja, moviliza la lengua del autor. Me parece que es un peligro, lo subrayo, porque como soy profesor en la Universidad de Pensilvania, la primera cosa que se debe hacer con estudiantes estadounidenses es decir que no todo existe en inglés, no todo lo que está relevante para cualquier tipo de investigación se debe estar encontrado. Se piensa que se puede encontrar en una lengua única y de abrir el espacio para la curiosidad, para el conocimiento, para las lecturas de otras lenguas, lo que significa otras tradiciones historiográficas. Y no es tan fácil cuando se habla de la lengua del imperio, pero que es paroxístico en el caso del inglés y de los estudiantes de los Estados Unidos, existe más o menos en cada uno de nuestros países. Y para mí es una paradoja fatal, triste del mundo de la globalización, que tiene como resultado un fortalecimiento de los universos lingüísticos particulares, lo que significa de los universos intelectuales, historiográficos. Y ahí me parece que es una lección posible de lo que yo intentaba describir como una trayectoria abierta a los encuentros. Bien, muy bien. Retomando lo que usted hablaba y mencionaba, y lo ha dicho mucho en su discurso, sobre la cultura escrita, nos gustaría que nos comente o que nos diga qué lo llevó a escribir el texto Cultura Escrita y Texto en Red. Es el último libro de un diálogo con Exactamente. un colega argentino que trabaja en Barcelona. Pienso que evidentemente los intereses históricos tienen su lógica propia. Y se puede estudiar la Mesopotamia, se puede estudiar la historia de Islandia como un objeto que en sí es una contribución al conocimiento. Pero evidentemente también las preocupaciones de tipo histórico encuentran las cuestiones del presente. En este caso, en la forma de diálogo con este colega de la ciencia de la información, lo que discutimos, lo que practicamos cada día es
por un lado, qué son las posibilidades, efectos, transformaciones propuestas, impuestas por la entrada masiva en el mundo digital, mundo de la red, y al mismo tiempo, qué son las formas de resistencia, mutación, adaptación en la cultura escrita tradicional, quiero decir, tanto manuscrita como impresa, que se pueden vincular con este nuevo mundo digital. Y esto es una preocupación fundamental no solamente para el presente, que hasta ahora es una coexistencia entre tres formas de cultura escrita, manuscrita, impresa, digital, sino también que puede producir efecto para el conocimiento del pasado y pensar más adecuadamente, por ejemplo, lo que es un libro cuando se habla de un, entre comillas, libro electrónico, que no es más un objeto que tiene nada que ver con el libro impreso, porque el objeto es la pantalla enfrente de la cual estoy hablando con ustedes, y porque también, tal vez, el concepto de libro como una arquitectura de sí, que tiene ya una orden que tiene ya una relación estrecha entre cada parte y la totalidad del discurso, también puede desaparecer, estar borrada en el mundo digital, sino en la producción, por lo menos en la recepción. De esta manera se ve que la reflexión sobre lo que es un libro puede también tener una agudeza mayor en relación con los interrogantes sobre lo que pasa, lo que está pasando cada momento, cada minuto en el mundo digital. Es tal vez lo que ha dado una importancia que desborda el interés histórico a todos los estudios que compartimos sobre las culturas escritas. Bien, muy bien. Creo que con esa pregunta hemos finalizado este eje de la trayectoria intelectual. La verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes, profesor. Le habla Carolina. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Bueno, en el marco de este ciclo de entrevistas, pensamos un segundo eje, como bien le dijimos, relacionado a lo que ya viene diciendo, ¿no? En torno a esta historia de la cultura escrita, la historia del libro y de la lectura. En ese sentido, nos gustaría por ahí profundizar en torno a algunos rasgos del desarrollo de esta historia cultural en la historiografía francesa, y en clave comparativa también, ¿no?, poder plantear estos rasgos de esta línea de investigación en otros espacios. Pensábamos en el caso de la historiografía latinoamericana, en el caso de la historiografía estadounidense, por ahí pensamos en obras de Darnton. ¿Qué nos podría decir al respecto? Sí, el punto de partida es que la historia cultural es más amplia que la historia de la cultura escrita. Podemos empezar con una definición más amplia de la historia cultural que puede abarcar a prácticas simbólicas que no son necesariamente vinculadas con la producción o la apropiación de lo escrito. Su pregunta es muy, muy interesante porque evidentemente la tradición inmediata en la cual estoy ubicado sería de pensar que la historia cultural se vincula directamente con la historia social, en lo que aconteció en los años 70, 80, 90 y tal vez comienzos del siglo XXI, que es que la historia que describía para empezar, la historia de los anales, ha propuesto a la historia cultural algunos rasgos: el uso de fuentes masivas, representativas de la totalidad de una sociedad, el uso de las series, de las estadísticas, de los porcentajes, la relación estrecha entre prácticas culturales y jerarquía socioeconómica. Y todo fue, evidentemente, los comienzos de una historia cultural en la manera francesa que se apoyaba
sobre las conquistas de esta historia que era demografía histórica, historia económica, historia social. Cuando pensamos en la historia cultural en el contexto estadounidense, evidentemente era diferente. Y si se piensa en el libro famoso de Lynn Hunt, The New Cultural History, en los finales de los años 90, se ve que la historia cultural en esta definición se apoya sobre dos otras tradiciones intelectuales. Por un lado, la antropología, y particularmente la antropología simbólica, tal como practicada por Clifford Geertz. Ustedes saben que Danton y Geertz habían dictado durante años un seminario común en la Universidad de Princeton. Entonces, una referencia antropológica. Y por otro lado, la relación entre historia cultural y crítica literaria, particularmente la forma de crítica literaria del New Historicism. Y esta New Cultural History en la manera americana había nacido en California, en Berkeley, y había encontrado su expresión en la revista Representations, lo que daba a la categoría de representación una importancia central, era el título mismo de la revista. Si se piensa en la tercero elemento que usted ha introducido, que las tradiciones latinoamericanas, pienso que hay una primera discusión que podemos tener. La cuestión sería, ¿existe una intelectualidad latinoamericana? Lo digo porque estoy pensando a un magnífico ensayo del historiador mexicano Antonio Saborit, que muestra cómo la idea de una identidad latinoamericana había nacido en un contexto particular, en el 19, los exiliados en Europa, y que se pensaron como unidos por un mismo destino histórico, tal vez, o por una misma desdicha, en este caso, del exilio forzado. Y de esta manera, sí existe geográficamente una América Latina o una América del Sur. Sí hay una conciencia, si existe una conciencia de latinoamericano. Cuando se trata de cuestión como la cuestión que usted ha planteado, que es la cuestión de práctica historiográfica del campo de la historia cultural, las diferencias aparecen muy fuertemente. Solamente dos ejemplos que conozco menos mal que los otros. En el caso de Brasil, se ve que la historia cultural nació estrechamente vinculada con la historia de la educación, en el sentido de una historia de la alfabetización, una historia de la escolarización, y que se ubicó dentro de dos fenómenos históricos esenciales. Por un lado, la historia colonial, y por otro lado, la historia de la esclavitud. Entonces, tenemos aquí una práctica de historia cultural muy fuerte en el mundo brasileño, pero con estas especificidades. Y se ve bien cuando hablamos, por ejemplo, es un tema que podría desenvolver, que es el tema de las historias de la vida privada. Hay toda una serie de historias de la vida privada en varios tomos, y cada una, historia de la vida privada en Brasil, historia de la vida privada en Argentina, en Uruguay, en Chile, etc., se ve que dentro de un paradigma común, que es lo privado opuesto a lo público, hay enormes diferencias del contenido de estas historias. Y en el caso de Brasil, lo que decía sobre alfabetización, colonización, conquista del territorio y esclavitud es un elemento esencial. Y voy a hablar un poco de Argentina, pero bajo el control de su conocimiento, me ha parecido que la historia cultural en la Argentina tenía
otras raíces, una que era una forma de historia intelectual, de historia de las ideas, pero que se abarcaba a a la historia cultural, en sentido de la historia de las lecturas, de las formas de publicación, de la circulación, de las sociabilidades letradas. Estoy pensando evidentemente en todo lo que se ha producido en la Universidad de Quilmes, en la revista Prismas, en la historia de la cultural vinculada con historia de las ciencias e historia de la filosofía. Mi amigo José Emilio Burucua, Nicolás Kwiatkowski, toda esta forma de historia cultural que en un cierto sentido está localizada dentro de un desenvolvimiento propio de la historia intelectual o de la historia de las ideas. Y una otra raíz podría ser la historia política, la historia de las ideas políticas, de las prácticas políticas, que también ha incluido las cuestiones de la historia cultural. Estoy pensando, no sé, en el trabajo de Hilda Sabato, Noemi Goldman, etc. Entonces, parece que cuando discutimos la historia cultural, por un lado hay una categoría globalizante, hay revistas de historia cultural, y al mismo tiempo se ve que hay genealogía de esta forma de historia que pueden tener trayectorias muy diferentes. Lo que le significa, en un cierto sentido, serían los conceptos más o menos compartidos independientemente de las orígenes. Concepto de representación, como lo decía, concepto de práctica y concepto de apropiación. Y es un repertorio, un utilaje nocional que me permite definir una comunidad de historiadores compartiendo, si no las tradiciones nacionales, pero los comparten, las, eh, las, las prácticas de investigación. Bueno, nos pareció muy interesante la respuesta que dio en torno a la historia cultural en la historiografía francesa, en clave comparativa con otros, ¿no?, espacios. Y bueno, le queríamos comentar que cuando planificamos esta entrevista, este ciclo de entrevistas, pensamos en un público amplio. En ese sentido, la siguiente pregunta, digamos, o la respuesta que usted va a dar a esta pregunta, va dirigida sobre todo a aquellos jóvenes o aquellos estudiantes, ¿no?, universitarios que se encuentran en plena formación y que desean trabajar desde esta perspectiva de la historia de la historia de la cultura escrita. Y en ese sentido nos gustaría saber, según su criterio, cuáles serían los desafíos, los temas o problemas que ellos deberían considerar. Bien, en este caso hay desafíos universales y desafíos más específicos. Los desafíos compartidos en cualquier parte del mundo para los estudiantes que quieren dedicarse a una historia de la cultura escrita, de la cultura del libro, de la edición, de la lectura, son la necesidad de adquirir competencias, saberes, conocimientos para aproximarse del objeto con varias posibilidades intelectuales. Porque el objeto es un objeto que empieza con discursos. Lo que estudiamos son la circulación, la apropiación de discursos. Pueden ser una obra literaria, pueden ser discursos políticos, pueden ser documentos humildes de la vida cotidiana, pero en cada momento se trata en primer lugar de un contenido. Este contenido es discurso, palabras, textos escritos. Y para
acercarse de esto, me parece que es necesario de conocer los principios básicos del análisis del discurso, de una aproximación filológica o bien de la crítica literaria, de manera que el análisis del discurso pueda ser lo más agudo, lo más preciso que posible. Pero la historia de estos jóvenes historiadores es una historia de los discursos en su encarnación, de los discursos en un objeto que los transmite. Si son historiadores del tiempo contemporáneo, esta transmisión puede ser la oralidad. Pero generalmente para todos los historiadores la transmisión es un objeto escrito. Puede ser manuscrito, puede ser impreso, puede ser epigráfico si se habla de las inscripciones. Y de esta manera la segunda clase de competencias se remite a las técnicas que permiten comprender las formas de inscripción de los discursos. Puede ser el estudio de la tipografía en sus variaciones entre el tiempo de Gutenberg y la industrialización del siglo XIX. Puede ser una competencia en relación con la cultura manuscrita, que no es necesariamente anterior a la cultura impresa. Hasta hoy estamos multiplicando los documentos manuscritos, cartas, mías fichas, todo esto. Y puede ser de esta manera la necesidad para la formación de conocer los principios básicos de la historia del libro, de la historia de las escrituras manuscritas, todo lo que mencionaba, la tradición de la bibliografía, la tradición italiana de la cultura gráfica, la historia de los impresos, porque todos los impresos no son libros, y todos los libros no son impresos. De esta manera es una segunda clase de conocimiento. Y la tercera, porque estamos interesados por cómo estos discursos vehiculados por formas materiales han producido efectos, cómo los lectores los han leído, usados, interpretados, apropiados. Y de ahí una tercera serie de conocimiento en relación con la sociología histórica, la historia de la recepción, la historia cultural, la historia de la alfabetización, etc. Entonces esto me parece fundamental y compartido. Tener una competencia que se basea, que se fundamenta sobre lecturas en estas tres dimensiones: la dimensión del discurso, la dimensión de la materialidad de su inscripción y la dimensión de su apropiación, de su interpretación, de su lectura. Lo que sería más particular es que cuando se hace esto, la gente lo hace dentro de un marco particular. Y no sé si es para cada historiador que se plantea el desafío, pero existe de manera general. Estoy pensando que lo que puede ayudar a nuestros jóvenes estudiantes es la lectura en la red de todo lo que publica una red latinoamericana de cultura gráfica, que es una iniciativa que fue fundada por dos historiadoras que conozco bien, Ana Uch, una brasilera, y Marina Garrone, una mexicana, y que también tiene muchos corresponsales en Argentina o en otros países de América del Sur, y que ha introducido una reflexión sobre qué es el marco más relevante para este tipo de estudio. Quiero decir que la idea de gráfica en el nombre de esta red se refiere a la idea que no podemos separar el libro de los otros objetos impresos. No podemos separar lo impreso de lo manuscrito, y que finalmente la expresión era una expresión del historiador italiano Petrucci, cultura gráfica, es de abarcar en la misma perspectiva todas las producciones, desde las más humildes,
un diario personal, los documentos producidos por un notario, hasta las más canónicas, las obras de Cervantes o de Borges. Todas las producciones de lo escrito deben estar vinculadas una con otras. Y también todas las prácticas, porque la lectura es muy diferente según los tiempos y los lectores, y también la relación con lo escrito no es solamente una relación de lectura, puede ser una relación del uso mágico de lo escrito, puede ser una relación de uso práctico de lo escrito. Entonces, la idea es de un poco destruir las categorías bien establecidas, libro, lectura, edición, y de tener una visión que puede ser a una escala monográfica, una visión más global de lo que es el papel desempeñado por lo escrito en una sociedad dada. Y en el caso de los países de América Latina, desde México hasta Chile, es también el problema, un problema de el marco en lo cual más globalmente se pueden ubicar este tipo de estudio. Por ejemplo, la relación entre las escrituras antes de la colonización y las escrituras introducidas por la colonización. Es un problema fundamental para México. Con las tradiciones de los códices. Pero también puede ser un tema de investigación que transforma en las sociedades indígenas la introducción de lo escrito a través de la cristianización y a través de la administración. Puede ser también después el marco del Estado-Nación. En América del Sur o del Norte, el Estado es una creación reciente. La delimitación del Estado-Nación para todas las problemáticas de la historia cultural es siempre un problema, pero aún más cuando el marco del Estado-Nación es reciente y que no corresponde necesariamente ni con las experiencias de los actores en el pasado, ni en la distribución de los fenómenos culturales. De nuevo, las historias de la vida privada en Uruguay o la historia de la vida privada en Argentina antes de la existencia de Argentina o de Uruguay como Estado-Nación es muy problemática. Y la misma cosa, y de esta manera no me parece, no es para cada de los estudiantes, pero para los proyectos colectivos, no me parece que se debería imitar en esta parte del mundo lo que fue la problemática de la historia de la edición francesa, de la historia del libro en Gran Bretaña, de la historia del libro en América, ve América como lo hacen los estadounidenses, los Estados Unidos, porque tal vez se puede olvidar otras formas de distribución geográfica que no se ubican dentro de la recorte de los Estados-naciones en América Latina a partir de las independencias y después tal vez más tarde en el 19. De esta manera aquí hay un problema más general, pero que me parece a la escala monográfica pensar en la cultura gráfica y en la escala más general discutir el marco sea latinoamericano en general o más bien el nivel del Estado-nación y reconstruir geografías que finalmente fueran borradas, ocultadas por la yuxtaposición de los Estados-naciones. Perfecto, profesor. Bueno, ahora más que nada nos queremos centrar en su amplia producción, muchos de los cuales son clásicos y son lecturas que son retomados e incorporados en los programas dentro de las universidades, no solamente de nuestra provincia, sino de nuestro país y a nivel internacional. En ese sentido, queremos, ¿no? Más que nada, al chartier de hoy, solicitarle que piense en todas estas gamas de obras y que realice un ejercicio de selección. En Sí. ese sentido, de toda esta producción, ¿cuál considera
que es la más acabada en función a los objetivos que se planteó, a las problemáticas, y por qué lo considera así. En primer lugar, no considero que ningún libro es acabado, porque siempre podía ser el objeto de una reescritura, de una transformación, algunas veces de una manera de repusar el libro. Entonces, un libro inclusive cuando está ya publicado, como usted dice, en una lista de lecturas desgraciadamente impuestas a los estudiantes, tiene una forma inacabada. Debe o debería, y algunas veces lo es, reescrito para integrar tanto las transformaciones del pensamiento, del trabajo del autor, como las mutaciones del mundo en el cual este libro se ubica. Y cambia, como decía Bourdieu, un libro cambia sin cambiar cuando cambia el mundo. Y para cada libro es una evidencia. Pero para responder, el libro que me gusta más que otros y que tal vez yo retomaría menos que otros es el libro que se llama, cuyo título es Inscribir y borrar. Tal vez porque es un libro que fue publicado en Argentina por mi amigo Alejandro Katz, pero más profundamente porque es un libro que tiene, por un lado, una relación entre los estudios de caso, que son, como decía, a una escala reducida, una obra, dos capítulos del Quijote, un libro particular, y al mismo tiempo que plantea cuestiones más amplias, y que son las cuestiones que encontramos hoy en día. Es decir, las cuestiones de por qué inscribir. Siempre la escritura, más que escribir, inscribir en el sentido de dejar una inscripción, de hacer algo escrito como definitivo para siempre, con una lucha contra el olvido, la desaparición. Entonces hay siempre en las culturas escritas la voluntad de establecer, fijar, conservar, transmitir. Y tal vez es un poco lo que vemos hoy en día con la idea de la memoria absoluta del mundo digital. Pero frente a esta esperanza o deseo de la inscripción, casi en el sentido epigráfico, hay otro temor que siempre existió, que es el temor de la proliferación, del exceso, del desorden de los discursos, que amenazan por su multiplicación misma. De ahí todos los dispositivos, desde el mundo antiguo hasta hoy, para domar, para controlar esta proliferación. Y una manera de controlar la proliferación es el borrar, hacer desaparecer los textos. En el caso contemporáneo, evidentemente, sobre mi computador, una cosa fundamental que puedo hacer es borrar. Entonces, la dialéctica entre la angustia de la pérdida, del olvido, de la desaparición, por un lado, y por otro lado, el temor de la proliferación, del exceso, del desorden, es como un hilo conductor de este libro que estudia las figuras sucesivas de esta relación entre inscripción y borrar a través de varios textos de la primera edad moderna. Inclusive hay un texto sobre un poeta medieval, pero el libro comienza más con Don Quijote de la Mancha hasta textos del siglo XVIII. La razón por la cual este libro, por su tema, que hoy en día adquiere una nueva existencia, tal vez más dramática, la memoria absoluta contra la desaparición programada.
y por su método, porque me parece siempre que podemos extraer principios, lecciones, conclusiones de una cierta generalización a partir de estudios meticulosos. Cuando hablamos de historia social puede ser las aproximaciones microhistóricas, pero cuando hablamos del mundo de la cultura escrita, son los estudios minuciosos de la relación que mencionaba un discurso, sus formas materiales de publicación y circulación, y, cuando es posible, lo que los lectores hicieron con este texto o este discurso en sus varias formas de publicación. Y para volver otra vez sobre la pregunta anterior, es también un desafío particular para la gente que trabaja en Brasil, en Argentina, en Chile. En el siglo XIX y todavía XX, en esta parte del mundo, el libro es a menudo una serie de artículos en un periódico. Y el papel desempeñado para los diarios, los periódicos, no solamente para la novela y los feuilletons, la novela publicada por entregas, sino también para las discusiones historiográficas o políticas, hace que para un historiador de la cultura, una historiadora de la cultura escrita en América Latina, es muy importante de considerar no inmediatamente, no solamente los libros, sino también todos estos textos que circularon de una manera diferente que la manera del libro a través de la prensa. Y podría multiplicar los ejemplos desde las novelas hasta las controversias políticas o historiográficas que demuestran esta atención también en el mundo europeo, pero con una importancia particular en el caso de los países de América del Sur. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por responder este eje. Vamos a pasar al tercero y último. No sé si usted está bien de tiempo, queríamos saber eso como para... Bueno, muchísimas gracias, profesor. Lo dejamos con el docente invitado, Rubén Emilio Correa. Bien. Bueno, muchas gracias, profesor Chartier. En el comienzo de la entrevista hubo una pregunta del profesor Maiza referida a cómo había impactado ese mundo de la posguerra. Me parece que no en el sentido autobiográfico, sino tratando de recuperar cómo a lo largo de estos 75 años de vida se va produciendo la conformación de un intelectual y que esa formación intelectual está muy vinculado al escenario histórico en el cual le toca participar, vivir, cómo se van produciendo la transformación inclusive de las instituciones que están vinculadas a la formación intelectual, de qué manera los distintos fenómenos históricos sociales del tiempo que a uno le toca vivir forman parte de las condiciones de producción que tiene un intelectual también. Me parece que ese era de alguna manera el sentido, lo digo para poder recuperar un proceso de formación intelectual en donde el fenómeno mundial del Mayo francés del 68, las transformaciones de la década de los 70, cómo se ingresa en el mundo de los 80 y la expansión de lo que algunos hablan de la globalización, mientras sé que algún sector francés discute el concepto de la globalización para inscribirlo en un proceso de mundialización, es decir, dejando el concepto globalización en una tradición anglosajona, discutida por los franceses en un concepto de mundialización como un proceso mucho más profundo y más amplio, no solamente de libre flujo de recursos financieros, sino en un proceso de cómo el mundo se va integrando a escala
planetaria. Pero la cultura francesa que le toca vivir a usted particularmente, y en ese sentido las condiciones de producción y cómo el contexto en el que vive se constituye un elemento importante para quienes investigamos desde la historiografía a los autores, a la producción de los autores y a los problemas que los autores tienen que resolver. Nos aparece una serie de fenómenos en la cultura francesa que es constitutiva de discursos también y de una forma de pensar y de actuar. En este sentido, estábamos pensando cómo Francia venía de una situación agitada a fines de los 80, comienzo de los 90, y cómo se acrecentó la relación que la cultura francesa tenía con los problemas de la inmigración, tanto africana, tanto musulmana, de esa situación de conflictividad, sobre todo alentada por esta proyección de las luchas de religión, que implican también una lucha cultural de fondo. De repente surge un problema que es el de los chalecos amarillos, que no pareciera ser parte del fenómeno que venía afrontando la sociedad francesa en la relación con los inmigrantes, hasta, estamos hablando, 2 o 3 generaciones de inmigrantes ya asentados en Francia, que sin embargo era un problema para la cultura francesa. Surge el problema de los chalecos amarillos y rápidamente el problema de los chalecos amarillos trae otro elemento a la mesa, que es el problema de los fenómenos y la conflictividad social que genera la pandemia del COVID-19. Entonces, en poco tiempo, yo veo que hay un contexto, y ¿qué le dice esto a un intelectual acostumbrado a reflexionar sobre la circulación de los discursos, la impresión de esos discursos en los escritos que conversando con otros intelectuales franceses me decían: tenemos tal proliferación de escritos, se producen tal cantidad de papers y de revistas especializadas que uno tiene la sensación que a veces ya nadie lee totalmente todo, que se ha segmentado demasiado. Pero vuelvo a la pregunta. En el contexto de producción, en la reflexión, como un docente que ha tenido que adaptar también su práctica intelectual y como docente a la virtualidad para tomar contactos con sus estudiantes, ¿cómo se han movido estos fenómenos sociales en Francia? ¿Cómo impacta en un intelectual francés la discusión de las culturas, la emergencia del fenómeno de los chalecos amarillos, y en qué situación se encuentra la reflexión de un intelectual, de un historiador, en estos momentos donde el planeta está atravesado por el COVID-19? Usted sabe que no es muy fácil de responder a esta pregunta. Y empezaré un poco como la primera, cuando hemos empezado esta conversación, con una advertencia, una prudencia, porque evidentemente utilizamos la palabra intelectual. Trabajamos como intelectuales, como profesores, como historiadores, bien, y de esta manera sí. Pero el problema más complicado es cuando los intelectuales entran en un campo que no es el campo de su trabajo. La mayoría tienen un trabajo como investigador, como profesor. Pocos son intelectuales profesionales, si puedo decir. En este caso, de los intelectuales que entran en el espacio público, hay 2 posibilidades. Unos que entran porque tienen una competencia particular sobre unos de los temas que usted ha mencionado en su reflexión: la inmigración, los conflictos sociales, los efectos de una pandemia. Entonces aquí hay como la movilización de un saber científico
en el sentido de un saber académico, de un saber baseado sobre investigaciones, sobre trabajo, sobre estudios, y que me parece profundamente legítimo. Pero en este caso, de los problemas que usted ya menciona, no tengo mucha competencia para hablar. No soy un especialista de la inmigración, no soy un especialista de los efectos de las pandemias, y no soy un especialista de los conflictos sociales en la Francia del siglo XXI. Pero la prudencia me parece exigir que cuando un intelectual entra en una discusión en el campo político, lo puede hacer o lo debe hacer a partir de su competencia propia, que los otros no tienen porque no es su oficio. Y en el caso de la investigación, me parece que es un poco que lo que habían definido la tradición de Bourdieu y de Foucault. Intervención a partir de un saber construido en un campo particular de estudio. Foucault interviniendo sobre las cárceles, sobre la homosexualidad, o Bourdieu, evidentemente, como un sociólogo, el campo de competencia de un sociólogo es más amplio, pero también intervenciones que se vinculaban con su trabajo académico. Y hay una otra tentación, y que tal vez se traduce por lo que decía su amigo sobre la proliferación de textos a propósito de la situación contemporánea por gente que se presentan como intelectuales, pero sin competencia particular. Y es este flujo, este diluvio de opiniones. Lo que debemos hacer absolutamente es la distinción entre opinión y conocimiento. Y esta distinción puede fundamentar la intervención de los intelectuales en el campo político o el campo social a partir de su competencia propia, y, en un cierto sentido, rechazar esta abundancia de discurso de gente que no sabe nada, pero que hablan de todo. Y me parece que debemos incorporar esta prudencia para evitar de caer en la idea según la cual, porque usted es un historiador del siglo XVI-XVII, puede tener un diagnóstico verdadero, auténtico sobre, por ejemplo, los chalecos amarillos. Lo que puede tener este historiador es una opinión, pero esta opinión no tiene una importancia más o menos grande que la opinión de los otros ciudadanos, y puede tal vez leer e intentar de pensar a partir de los trabajos de los que saben. Y para no completamente huir de la pregunta, cuando se lee sobre esta crisis que usted ya mencionó, se ve que lo más importante sería que en la Francia del siglo XXI, de los últimos años o meses, se ha sustituido a una conflictualidad social que se o que se ubicaba dentro del mundo de la producción, del mundo de la relación entre el capital y la condición salarial, el mundo del trabajo industrial, y que definía el padrón general de los conflictos sociales desde el 19 hasta post-68, a una otra forma de conflictualidad, que es una conflictualidad diseminada, porque la gente que interviene no está por criterios económicos o sociales, y una conflictualidad que se ubica dentro de la relación con el Estado, y no más con la relación o el conflicto con el capitalismo, por ejemplo. Y de esto sería la dificultad de comprender un fenómeno que se caracteriza justamente por su ausencia, por su diversidad infinita, según los lugares, según los participantes, según las metas que se atacan, etc.
Esto no es porque yo he trabajado nunca sobre la sociología de los chalecos amarillos, pero lo que se puede leer en los sociólogos que han trabajado sobre esto es un poco esto, este desplazamiento de una forma de conflicto dentro de un modelo tradicional, finalmente heredado del siglo XIX, hacia una nueva forma en la cual el enemigo no es más el capitalismo, sino el Estado, y la participación no es más basada sobre un criterio más o menos de clase, sino una pulverización, pluralidad de las condiciones sociales. Es un ejemplo. Yo no estoy dando ni mi opinión, que no interesa a nadie, más también utilizando lo que se lee de un trabajo serio, de un trabajo de investigación, de entrevista, de análisis, y no una opinión que no tiene ningún fundamento. Hemos tenido muchísimos diálogos, muchísimas entrevistas en este sentido también. El corolario de las preguntas específicas del trabajo del historiador tiene una culminación cuando estamos hablando con un hombre que está compartiendo el mismo horizonte histórico común. De alguna manera nos separa Francia, París y Salta, son muchos kilómetros, pero hay fenómenos que nos atraviesan hoy a todos, ¿no? En ese sentido, nada más. Me parece una reflexión muy, muy importante, muy interesante. Lo que quería decir es que debemos establecer una distinción entre los discursos que se fundamentan sobre un trabajo intelectual y que deben contribuir a finalmente la comprensión del presente. Y esto se remite a los varios campos de conocimiento de cada uno. Puede ser la medicina, puede ser la cultura escrita, puede ser los conflictos sociales, puede ser la sociología, etc. Y la distinción entre esto, que me parece una contribución para cada uno de los ciudadanos al conocimiento de su tiempo, y por otro lado, como usted decía, el hecho de que todos estamos ciudadanos y todos podemos tener preferencias, opiniones, pero en este caso, presentarlas como tales, no como un saber que los otros no tienen, pero como algo que compartimos con cualquier otro ciudadano, una opinión sobre lo que debería ser la ciudad, lo que debería ser la reacción de los poderes a una crisis como la pandemia, etc. Y en caso de Francia, me parece que hay confusión entre estas dos definiciones y que una cosa peligrosa, porque da a algunas personas, porque son intelectuales generalmente trabajando en un campo, pero otros no. Como decía, intelectuales profesionales que nunca han investigado nada, pero que tienen opiniones sobre todo. Y su opinión puede ser respetable, pero no tiene un peso de conocimiento. No es un saber que se puede utilizar para comprender el presente. Es una serie de opiniones. Y me parece que hay mucha gente que deberían o podrían dar su opinión sobre la situación. Es diferente cuando usted habla de la experiencia. Cada uno tiene una experiencia. Efectivamente, podemos hacer colecciones de experiencia, y la experiencia de un profesor no es frente a la situación del COVID la misma experiencia que una persona que tiene una tienda, o que un funcionario, o que de una empresa, etc. Así es interesante de recoger cuál es la manera a través de la cual se han vivido esta situación, pero no más, no menos interesante porque es un profesor de universidad, o porque es una persona que fue obligada de cerrar su tienda, o un policial en la calle.
esto para mí es una obsesión de la usurpación del conocimiento por opiniones que no son conocimiento. Y tengo una broma algunas veces de pensar que antes se decía que intelectual francés era como un pleonasmo. Ahora puede ser un oxímoro, en el sentido que estos intelectuales profesionales que inundan los periódicos de sus opiniones sin ningún trabajo intelectual, sin ninguna investigación, sin ningún conocimiento, no me parecen legitimados a pesar de su fama o a pesar de su presencia en los medios. Esto es absolutamente esencial. Es la razón por la cual el nivel de respuesta debe ser diferente cuando alguien está utilizando su saber para responder. En este caso puede ser un saber útil para los ciudadanos, para los poderes, para las administraciones, y cuando responde proyectando su opinión, que puede ser respetable e interesante, pero que no tiene un peso, un valor de saber. Y se ha totalmente olvidado esta distinción en las últimas décadas en Francia. Hemos visto la apariencia, sea de estos intelectuales profesionales que no son nada como otro que pensadores, y por otro lado, algunas veces la tentación por otros intelectuales que tienen una competencia particular de extender a todos los campos esta competencia. Y cuando Foucault habló sobre Irán, no fue el mejor Foucault. Cuando Foucault después intervino en el campo de la ciudad, a partir de sus propios trabajos, es diferente. Tenía aquí una agudeza, una relevancia para su discurso. Y de ahí es únicamente lo que quería decir en mi respuesta para no evitar de aplicar a yo mismo lo que critica en los otros. Bueno, No sé si de estás de mi acuerdo, parte, pero parece una discusión abierta por la noción de intelectual, porque se ve que hay dos definiciones, una que es a partir del oficio, y hay oficios que se fundamentan sobre el trabajo intelectual, que es diferente de un trabajo manual. Es la definición que Jacques Le Goff utilizaba en su pequeño libro Los intelectuales en la Edad Media. De esta manera, los profesores de la universidad del siglo XIII son intelectuales, trabajan con su mente, y la definición del intelectual comprometido, que es la definición de Bourdieu, a partir del siglo XIX, cuando escritores o científicos entran en el campo político, por ejemplo, el momento de la affaire Dreyfus, pero en nombre de los valores propios de su práctica o con su competencia. Por ejemplo, los profesores que demostraban las falsificaciones que habían conducido a la condena de Dreyfus. Ahora, esto es una definición mucho más restringida del intelectual, el intelectual comprometido, pero este intelectual comprometido puede comprometerse en relación con su propio saber, y que es un saber técnico, que es un saber académico, que es un saber científico, o puede tener la tentación de entrar en un campo de discusión cívico, como todos los ciudadanos podrían hacer si tenían acceso a los medios o el tiempo para escribir, que en este caso es un estatuto diferente de la intervención. Y para mí es una cuestión fundamental la distinción, la razón por la cual puedo, lo que se puede hacer evidentemente es cuando se utiliza las investigaciones serias sobre un tema, utilizarla, comunicarla. Es la tarea de los profesores de hacer esto, de transmitir un conocimiento que no han necesariamente establecido ellos mismos, pero que se garantiza en su autenticidad o en su capacidad de conocimiento, porque está fundamentado sobre el trabajo intelectual de los otros.
Esto es una, sí, una cuestión un poco sí, de angustia o de ansiedad frente a la proliferación de los discursos que se dan como análisis científico que no lo son, de hecho. Me encantó esto último, ¿eh? Volver a pensar la cuestión del intelectual, el compromiso, las limitaciones y la distinción entre conocimiento y doxa, ¿no? Entre conocimiento Exactamente. y opinión. Bueno, pero sobre todo pensando de que en particular quizás cómo se hubiera procesado esto en Francia, en todo el movimiento del 68, si los intelectuales tenían plena conciencia del mundo que estaban viviendo y de los quiebres que se iban a producir, o de lo que se iba a profundizar en los procesos de cambio que ya se venía dando, por ejemplo, en el campo específico de la historiografía francesa, ¿no? Sí, Me sí, parece que ese movimiento generó todo un proceso de transformación historiográfica en Francia. Y entonces me preguntaba, sí. ¿hasta qué punto somos conscientes hoy que los fenómenos que estamos viviendo pueden estar generando también otra forma de pensar y hacer historia, ¿no? Sí, para volver a 68, me parece que ya hay una distinción que se debe establecer entre, ya, por un lado, ya la dimensión institucional, porque evidentemente después del 68, el mundo académico fue diferente. Había una flexibilidad de los programas de estudios, había menos jerarquía dentro del mundo académico, había la multiplicación de las plazas en las universidades, entonces fue una transformación institucional profunda de la universidad francesa. Desde el punto de vista puramente intelectual o historiográfico, la diferencia no me parece tan fuerte porque ya había empezado antes de 68 los fenómenos que yo mencionaba en la primera respuesta, una relación nueva entre las ciencias sociales y la historia, tal vez un poco agresiva, tanto por parte de la historia cuando Brodel decía que debía ser la disciplina de las disciplinas, o al revés, cuando las ciencias sociales habían opuesto su rigor científico a la literalidad, el aspecto literario de la historia. Pero antes del 68 era lo que describía a través de las transformaciones de las editoriales, la curiosidad abierta entre disciplinas, la importación de lecturas desde fuera, las cosas había ya empezado y tal vez fue uno de los fundamentos intelectuales de 68. Entonces sería un ejemplo de una cierta discrepancia entre transformaciones intelectuales anteriores. El libro de 1965 que cada uno leía en Francia, en el mundo académico, era el libro de Althusser, pour Marx, que era también una contribución a una exigencia teórica más fuerte de la historia. Entonces había toda una situación previa y el 68 fue una forma de crítica fuerte de las instituciones y de las prácticas de las instituciones. Y de esta manera, después, el mundo en que yo he participado, como en la Sorbonne y después en l'École des Hautes Études en Ciencias Sociales, era ya este mundo institucionalmente transformado, más abierto a una forma de discusión menos congeladas por las jerarquías académicas. Hoy en día tal vez, pero es difícil para nosotros de establecer este diagnóstico sobre
para resumir, es de saber si las conductas y los comportamientos que hemos visto durante estos meses y que estamos todavía viendo de la epidemia, de la pandemia, son respuestas de circunstancia a una situación inesperada, inaudita, extraordinaria, o si van a dejar huellas o herencias que van a transformar para el futuro, una vez que esta pandemia está superada, las conductas. Para nuestro campo de estudio, evidentemente se han multiplicado las formas de enseñanza digital, cursos, conferencias, discusiones, conversaciones. Y la cuestión sería de saber si fue una respuesta útil a una situación en la cual era imposible de hacer de otra manera, o si va a dejar una forma de enseñanza, de conversación duradera, y si van a repetirse esta situación como no solamente una respuesta a una crisis, sino como una nueva normalidad. Y si vamos a multiplicar la enseñanza digital, limitando la presencia en las universidades, en las facultades, o, por ejemplo, también la lectura. Las bibliotecas están cerradas. Todo que se lee en frente a la pantalla, salvo los libros que usted tiene detrás de él y yo también detrás de mí. Pero hay como un mundo de lectura que se ha deslocado en la pantalla. Es una situación que va a durar. Si dura, es una situación que ya es la más útil posible, o va a conducir a una serie de pérdidas, de frustraciones. Todo esto me parece las preguntas abiertas por el momento. La transformación de los comportamientos como respuesta momentánea o como los comienzos de una nueva era en la cual la digitalización de las relaciones sería más y más importante para la transmisión del conocimiento, para la producción del conocimiento, para las prácticas de lectura, para las conversaciones. Esto es no, es una cosa que depende también un poco de las instituciones y de los ciudadanos. ¿Qué aceptamos? ¿Qué queremos? Y evidentemente la tentación de instituciones sería que de ir en esta dirección, porque se puede en este caso suprimir plazas de profesores, se puede cerrar las bibliotecas, se puede transformar con la comunicación gratuita de la red todo lo que era un esfuerzo institucional importante. Pero para los ciudadanos, para los profesores, para los estudiantes, para los lectores, no es una pérdida lamentable, la pérdida de, por ejemplo, las librerías, la pérdida de las bibliotecas, la pérdida de la relación entre individuos dentro de la sala de clase o de la conversación después de una ponencia o de una conferencia. Debo decir que estoy absolutamente encantado de nuestro encuentro de esta tarde, pero una felicidad que está matizada por la frustración. Es como para mí no una situación normal. Es una situación que permite hacer algo y está bien, está fantástico. Y al mismo tiempo, este algo no es lo que podríamos desear, como una situación que será de una vuelta a una otra situación en la cual el intercambio entre los individuos supone la presencia. Y una presencia física total, una presencia de la coexistencia
la presencia de la ciudad antigua, de griega, la presencia del espacio público, el espacio de la práctica docente. Entonces, es verdad aquí que hay una serie de interrogantes sin respuesta hasta el futuro. Bueno, para Bien, nosotros la pandemia es una oportunidad y una oportunidad de tomar contacto con usted. Bueno, y forma parte quizás de una práctica educativa, intelectual, en que nos tendremos que acostumbrar, por lo menos en lo que dure esto, y en esto que estábamos pensando, ¿no? Algunos pensando en el retorno a una normalidad, otros pensando de que hay una nueva normalidad, Sí. y otros que no saben realmente qué es lo que se disparan. Pero evidentemente hay un nudo histórico ahora cuyas tendencias de lo que salga de aquí nos cuesta todavía pensar, nos cuesta imaginar, pero nos interpela en nuestra práctica de docentes investigadores y en nuestra relación con los alumnos y con quien tenemos compromisos y tenemos preocupación para ver cómo seguimos conectándonos. Y yo creo que los chicos han pensado este ciclo de conferencias en el marco de esta pandemia también como una oportunidad para poder permitir que otros estudiantes también formen parte de la posibilidad de este diálogo, ¿no? Es verdad, estoy realmente muy contento, como usted, de esta posibilidad que permite inventar tal vez encuentros que serían imposibles en una otra forma y no lo debemos perder. Pero el problema no es el problema es el problema del suplemento o de la sustitución. Y el problema, la tentación podría ser en algunas instituciones de transformar lo que para nosotros es un suplemento, un feliz suplemento, que está, por ejemplo, este encuentro, y de transformar esto como una normalidad en la cual la gente puede estudiar o dictar conferencias detrás de su escritorio, en su apartamento. Me parece que esto sería una pérdida absoluta de toda una serie de elementos que definen el encuentro. Hay varias modalidades del encuentro, pero hay una que era el encuentro en la coexistencia. Y ya toda la masificación de los usos de las redes sociales habían suplementado o sustituido este formato de encuentro por una nueva que puede traer posibilidades desconocidas antes, pero que puede bien representar una mutilación. Para volver, tal vez terminar con la historia de la cultura escrita, no es la misma cosa de leer una reproducción digital de un texto del siglo XVI y de leer el texto como lo han leído los contemporáneos del momento. No es la misma cosa de ir en una librería o de buscar libros, no se debería hacer con Amazon. No es la misma experiencia de leer un periódico en una forma papel con la posibilidad de encontrar lo que no se buscaba y el uso de la pantalla en el mundo digital para tener acceso a las informaciones dentro de la versión electrónica de profesor. este periódico. Sí, 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 ya nos dio bastante tiempo. La verdad que no, es una oportunidad incalculable, inmensurable de conocimiento que tenemos en este momento y que seguramente lo compartiremos con los compañeros, estudiantes y recién graduados de nuestra universidad. Queremos pasar un cierre, lo va a hacer Maximiliano, pero desde ya muchas gracias por responder los correos, por prestarse a este momento de intercambio de conocimiento y bueno, un placer poder charlar con bien, usted. muchas gracias. Y bueno, después de esta enriquecedora entrevista con el profesor Chartier, en conjunto con el profesor Facundo Maiza, la señorita Carolina Ochoa y el profesor Correa, hablo en nombre de todo el equipo de producción de Clio Dialoga, al expresar el más profundo agradecimiento a usted, profesor, por todo el tiempo dedicado a este espacio, su disponibilidad y su predisposición para realizarlo, en tiempos tan convulsionados a raíz de esta pandemia,
que está marcando un momento histórico a escala mundial, por lo que es reconfortante poder haber realizado esta suerte de entrevista junto a usted, la cual tiene y tendrá seguramente un valor académico muy importante cuando salga a difusión y pueda ser analizada y disfrutada, no solo en el ámbito de la UNSA, sino también en toda la Argentina y seguramente a cada rincón donde este documento audiovisual, en este caso, llegue. Así que solamente volver a repetir el agradecimiento y desearles muy buenas tardes a usted, profesor, y a todo el equipo que participó hoy, y a todo nuestro querido público, de parte de todos los que hacemos Clio Dialoga. Muchas gracias. Andutriba. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que